Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Martínez, soy licenciada en enfermería y hoy me toca conducir esta mesa reconociendo los efectos adversos y cómo resolverlos, donde tenemos tres invitados que son un lujo. Los voy a presentar a cada uno y después cada uno va a referirse a esta mesa. Tenemos nuevamente al licenciado Luis Enrique Esteves de México, que es licenciado en enfermería, especialista en oncología, del CIMN siglo XXI, líder de equipo de terapia intravenosa en el Hospital de Oncología CIMN siglo XXI, profesional independiente en la atención a pacientes con padecimientos oncológicos, en la preservación del capital venoso e inserción de PIC, con ultrasonido para terapias intravenosas, con quimioterapia y cuidado de diferentes dispositivos de acceso vascular. Secretario fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales en Terapia de Infusión de México, socio activo de INES y speaker en diferentes casas comerciales con temas de accesos vasculares y terapia de infusión oncológica, profesor titular y adjunto en diversos eventos académicos en instituciones de salud públicas, privadas y asociaciones. Participación en la actualización de la NOM 022 y el Manual para el Cuidado de las Personas con Terapia de Infusión de la Comisión Permanente de Enfermería de la Secretaría de Salud. Participó en la elaboración del Consenso Internacional de Recomendaciones para Mejores Prácticas en el Manejo de Catéteres Venosos Periféricos Cortos de la Comisión Permanente de Enfermería de la Secretaría de Salud. Publicación en la Revista de Enfermería de IMSS. Consultor independiente de bienestar en aromaterapia. Licenciado, mucho gusto y en un ratito vas a tener su presentación. Por el otro lado, voy a presentar también a la Magíster Gloria Ortiz, la representante de España, diplomada en enfermería, máster en acceso vascular, especialista en investigación, gestión y docencia, experta en inserción y manejo de PIC en la Universidad Católica Sacro Cuore Roma, Comité Científico y Docente de WOCOVA, Comité Científico y Docente de Gabel-Cell, coordinadora de la Red Internacional Hispana de Acceso Vascular, colaboradora externa y consultora para diferentes casas comerciales, autoras de diferentes trabajos científicos y actualmente es enfermera de radiología intervencionista en la BFG de Madrid y enfermera del Centro de Prontoterapia Quirón Salud Pozuelo, Madrid. Y tenemos nuestra representante de Argentina, la licenciada Claudia Osca, que es licenciada en enfermería, egresada de la Universidad de El Salvador, maestrando en gerenciamiento integral de servicios de enfermería, experta universitaria en terapia intravenosa y accesos vasculares en la Universidad Francisco de Victoria de Madrid, diplomada de accesos vasculares, catéteres percutáneos y terapia intravenosa en enfermería neonatal y pediátrica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio de Salud, de la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional. Miembro adherente en la Sociedad Argentina de Hematología, miembro activo de Infusión en INES, miembro disertante en diferentes actividades científicas y de capacitación en el Hospital de Pediatría Profesor Garrahan, docente invitada del curso de Enfermería de Hematología por la Subcomisión de Enfermería de la Asociación Argentina de Hematología, integrante del Comité de Docencia de la Asociación de Terapia de Infusión y Seguridad del Paciente ATISPA, está certificada en capacitación para el Centro de Inserción Periférica de Inserción de Catéteres PIC EINES, Brasil. Bueno, señores, habiéndolos presentados, este muy rico panel, vamos a dar curso a esta disertación, comenzando por el licenciado Esteves. Adelante. Muchas gracias, licenciada Silvia. Gracias nuevamente por la consideración para participar en este panel, ya que los eventos adversos pues es algo que no podemos dejar de lado dentro de las instituciones de salud y bien relacionadas a la terapia de infusión. Como parte importante, y ustedes lo están viendo, estas imágenes dicen mucho y poco a la vez. En un lado podemos ver el riesgo que está inminente en una actividad de la vida cotidiana, pero que parece que pues por la cuestión de la alegría y la fiesta no pasa nada. En el otro tenemos
la seguridad de que, por ejemplo, un avión al momento de despegar a hacer un vuelo, tiene que estar seguro de que todo funcione a la perfección, porque de lo contrario el riesgo que puede llevarse a sufrir por algo que esté mal, pues puede ser catastrófico y que acabe con la vida de muchas gentes. Entonces, teniendo estos dos panoramas, yo lo relaciono y lo aterrizo a la parte hospitalaria porque a veces tenemos los riesgos inminentes, pero pareciera que omitimos estos riesgos, pareciera que no va a pasar nada, no me va a pasar nada a mí, no le va a pasar nada al paciente, pero no dejan de ser riesgos que si no los limitamos, no los medimos y no tenemos unas estrategias de mejora, pues esto en lugar de ayudar a los pacientes los va a complicar. Y bien, como parte del riesgo tenemos que es el resultado, la probabilidad de un resultado adverso o un factor que aumenta una probabilidad. Es la posibilidad de que ocurra algo que genere impacto en los objetivos, por ejemplo, dentro de las instituciones de salud, los eventos adversos, pues pueden elevar los costos de estancia hospitalaria versus la calidad de atención y la inclusión de tecnologías. Los riesgos también los podemos medir en consecuencias y probabilidades. Y bien, todo esto tiene sentido porque si no vemos específicamente los eventos adversos de una manera objetiva para garantizar la seguridad del paciente, pues dentro de las instituciones podríamos seguir cumpliendo actividades que dañen a nuestros pacientes. Y bien, la seguridad es todo lo que va a reducir el riesgo al mínimo y necesario y aceptable para garantizar esa seguridad en la atención. Sin seguridad no puede existir calidad. Muchas veces hablamos de la calidad de atención, pero ¿qué hay atrás de esa calidad? ¿Cómo estamos midiendo que realmente la seguridad en el manejo de accesos vasculares y terapia de infusión se esté llevando de manera adecuada? Como parte importante de la seguridad del paciente, esto tenemos que tenerlo claro, que va a incluir errores humanos, las fallas del sistema, y esto tiene que estar muy fortalecido para la notificación de estos eventos para la seguridad del paciente y con ellos implementar políticas, procedimientos o directrices prácticas para la mejora continua. De la institución donde yo laboro, tomando como referencia la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, se tiene al paciente en el centro de la atención como prioridad para la solución de sus necesidades y problemas de salud relacionadas con un dispositivo extravascular o la terapia de infusión. Para eso tenemos que tener un enfoque muy específico de seguridad reactivo, donde tenemos que estar avantes en el reporte de eventos adversos y un reporte proactivo donde vamos a tener todas esas barreras de seguridad que pueden ayudar a que el peligro atraviese todas las barreras y que genere un daño, o bien fortalecer esas barreras que eviten que ese daño se genere. Como parte de la notificación dentro de la institución de salud donde estoy laborando, aquí en México nosotros no tenemos la notificación de eventos adversos como algo obligatorio o que señale al profesional de salud. Esto es algo voluntario donde se hace la notificación de estos incidentes que tengan que ver con relación a la seguridad del paciente y esto también a su vez con el aprendizaje sistémico. Dentro de la descripción del incidente, pues nosotros, ¿qué notificamos? ¿Qué y cómo sucedió? ¿Quién estuvo involucrado? Si fue un médico al momento de la inserción del dispositivo, si fue el personal de enfermería al momento de hacer la administración de medicamentos, o si fue el camillero al momento de trasladar al paciente, etcétera. Aquí tenemos que especificar quién participó, en qué servicio sucedió, si fue en alguna modalidad de tratamiento, cuándo sucedió, si hubo daños al paciente inmediatos, qué acciones se pudieron tomar para limitar ese daño, si el paciente recibió explicación sobre lo que generó ese daño a su persona o al familiar, y que la notificación de estos eventos también los tenemos muy claros, si son identificados por personal de enfermería, médico o por queja de los pacientes y de los familiares. Y aquí también nosotros tenemos que tener claro la notificación inmediata a nuestros jefes para que ellos a su vez con el comité de calidad hagan todo el seguimiento para la medición del daño. Como parte importante dentro de nuestro sistema de notificación de eventos, tenemos esta clasificación donde pueden ir desde condiciones inseguras que no generen daño,
hacer hasta un evento centinela que puede generar la muerte o pérdida irreversible de algún órgano o función del paciente. De esta manera nosotros clasificamos el grado de daño que se puede generar con los eventos relacionados a los dispositivos extravascular o terapia de infusión en cualquier momento en el que se esté haciendo uso y manejo del mismo. A su vez, al cómo nosotros hacemos la medición. Una vez ya teniendo las preguntas previas en un formato contestadas, en el comité de calidad se hace el análisis de causa raíz, que aquí nosotros, o lo que se hace en trabajo multidisciplinario y equipo para la seguridad del paciente, es describir brevemente qué fue lo que sucedió, la cronología de los hechos, por qué sucedió, y aquí dentro de este análisis nosotros, como para medir y limitar, tomamos mucho lo que es la medicina basada en evidencia y los procesos seguros como referencia de qué es lo que se tendría que haber hecho para que esto no se sucediera, porque muchas veces creo que a todos nos ha sucedido que nos pasa de que es que si hubiera hecho esto, tal vez no hubiera pasado el otro. Entonces, en este análisis nosotros tenemos ya bien clara toda esta parte donde vamos a conocer todos los factores que contribuyen al error, por qué sucedió y cuál va a ser la causa. Tomado todo este análisis, nosotros establecemos planes de mejora para tomar acciones correctivas y preventivas para limitar que vuelvan a suceder otros casos. Por ejemplo, aquí de manera breve les comparto un evento sentinela. El paciente falleció relacionado a la inserción de un dispositivo de acceso vascular y aquí podemos ver todos los factores del paciente, los factores de las tareas, del mismo personal, del equipo, de la institución de salud, administrativos. Entonces, aquí es donde se hace todo ese desglose y bien, de aquí partimos estrategias de mejora, ya sean usando el marketing en salud para informar al personal dependiendo de lo que haya sucedido, establecer nuevos modelos de atención integral de manera intrahospitalaria o la educación continua. Nosotros con todo este análisis es como hacemos el reporte del evento adverso y la estrategia que se toma pues es para mejorar la atención, reitero, centrada en el paciente y que al momento de que nosotros identificamos ese daño, lo que sigue para la mejora continua sea una atención segura, eficiente, equitativa, electiva, efectiva y oportuna, para evitar que pues las complicaciones que pueden tener los pacientes o uno mismo, porque bien claro que si hay algún problema legal, pues nosotros nos vamos a tener que ver inmersos y yo creo que ningún profesional de la salud nos queremos tener o querer estar en esta situación. De mi parte es todo y quedo abierto a las preguntas del panel. Las enfermeras que somos expertas en acceso vascular. Yo ahora también me estoy ocupando de colocar los catéteres PICC-PORT, pero no están contemplados dentro de esta presentación porque son un poco más raros, todavía no son tan comunes como puedan ser el PICC y el midline. Vamos a hablar un poco de complicaciones tardías, porque las complicaciones más tempranas, pues seguramente son más conocidas, aquellas que están relacionadas con la inserción, pues como puede ser que fallemos la punción de la vena y pinchemos la arteria o pinchemos el nervio. Sobre estas voy a pasar un poco más de manera rápida y nos vamos a centrar un poco más en las complicaciones tardías, en qué son, cómo las podemos reconocer y cómo manejarlas. Les voy a contar un poco cómo es el manejo que hacemos en España. No en todos los sitios se trabaja de la misma manera. Algunas cosas que les voy a contar están basadas más en la teoría que luego lo que hacemos en la práctica, porque yo también me encuentro con problemas en mi día a día, no todo es ideal, pero bueno, creo que entre todos podemos hacer de esta presentación un debate interesante y una charla en la que confrontar muchas maneras diferentes de hacer los protocolos que podemos tener y qué nos dice además la evidencia. Así que vamos con ello. La infección intraluminal
ya sabemos todos muy bien de qué se trata, sería la colonización, la contaminación de la luz interna del catéter, y esto puede ocurrir a través de diversas maneras. Ya sabemos que las manos del personal sanitario pueden contaminar el puerto de acceso del catéter y de esa manera pueden entrar en el torrente sanguíneo, por ejemplo, o también la administración de una infusión que está contaminada nos puede llevar a ese problema. Lo que es en sí la infección intraluminal lo tenemos claro. Quizás tenemos un poco más de problema en entender cuáles son los términos. Voy a poner esto aquí abajito para que puedan ver un poquito mejor. Ahí está. En primer lugar, la bibliografía nos hace una diferencia importante entre lo que son las CRBSI y las CLABSI. Cuando hablamos de infección intraluminal, para considerar que sea una infección como tal, tenemos que centrarnos en la CRBSI, que sería la infección del torrente sanguíneo relacionada con catéter. Cuando hablamos de una CLABSI, estamos hablando de una infección en un paciente que tiene un catéter. Pero cuando hablamos de la CRBSI, hablamos de la infección del torrente sanguíneo debida a la infección de ese catéter. Esa es la diferencia importante que tenemos que conocer y que nos remarcan las líneas guía. Espero no estar hablando muy rápido, pero tengo poco tiempo y tengo mucho que decir, así que bueno, espero que mi acento español del sur se entienda bien. Cómo y cuándo ocurren las infecciones intraluminales, ya lo hemos comentado un poco y creo que ese es el concepto que tal vez tengamos más claro. ¿Cómo puede deberse a esto? Todos sabemos también cómo podemos hacer para que estas infecciones no den lugar, pues la desinfección de los puertos, el uso de guantes, higiene de manos, todo cosas que repetimos muy a menudo, pero la pregunta, diría, estrella de este problema es ¿qué hago? Una vez que yo sospecho o que tengo una infección del catéter intraluminal, ¿qué hago? ¿Retiro ese catéter? ¿Cultivo la punta? ¿No lo cultivo? ¿Qué me dicen las guías? Pues verán, el cultivo de la punta del catéter de una manera rutinaria no debe hacerse. Solo tiene que hacerse cuando tenemos confirmada la infección. Pero claro, ¿cómo confirmo la infección si no puedo retirar el catéter? O, visto de otra manera, si retiro el catéter, cultivo la punta y esa punta es negativa, me he quedado sin catéter y además el paciente no tenía una infección, con que estoy desperdiciando tiempo, recursos, el paciente tiene que dejar de recibir su tratamiento porque ya no tiene ese acceso venoso, con lo cual, ¿de qué manera puedo detectar, diagnosticar realmente una infección intraluminal y salvar ese tiempo y esos recursos? Pues verán, vuelvo a poner esto aquí arriba para que puedan verlo. La interpretación del tiempo de positivización de los hemocultivos sería la manera ideal de poder hacer un diagnóstico de los hemocultivos. Este esquema, que a priori puede parecer muy difícil, les voy a invitar a que simplemente se fijen en este cuadradito rojo de aquí abajo, que sería la única de todas las opciones en este algoritmo que nos diría que realmente existe una infección relacionada con el catéter, que es lo que hemos dicho antes, CRBSI. Es decir, si yo tengo un cultivo periférico que ha sido positivo, a su vez tengo un cultivo de ese catéter que también ha sido positivo, y esa positivización se ha dado en 2 horas o menos desde que ha empezado a realizarse ese cultivo, ahí sí que podemos hablar de una infección relacionada con catéter. Esa sería la única manera, es decir, teniendo cultivo periférico, cultivo central, los dos positivos en 2 horas o en menos de 2 horas desde el momento de cultivo. Esa sería la manera de diagnosticar una infección de catéter central sin retirar ese catéter. Una vez que ya está confirmada esa infección, pues en función de cuál sea el organismo que lo está contaminando y lo está infectando, podemos tomar diferentes medidas. Por ejemplo, ya sabemos que con las cándidas, con ciertas levaduras, en el momento en que esto se diagnostica, es una indicación de retirada inmediata del catéter. Sin embargo, con otros gérmenes podemos pensar en una antibioterapia de sello, ¿no? Una lock therapy. En este caso, obviamente tenemos que hablar con microbiólogos, médicos y seguir también estas pautas. Eso debería estar protocolizado. Pero me parece importante que nos centremos en este pequeño esquema, que es muy sencillo. Les invito a que lo lean con calma, para saber realmente cuándo está infectado nuestro catéter, porque es algo que siempre nos causa dudas.
Eso es lo que se debería hacer. La infección extraluminal la conocemos todos muy bien, sabemos que puede venir de diferentes partes, de diferentes causas, como en primer lugar las manos del personal sanitario, la misma flora de la piel cuando ésta no está bien desinfectada también puede causar esta infección extraluminal que si sigue aumentando, si sigue avanzando, puede incluso pasar al torrente sanguíneo. La manera de evitar la infección extraluminal, ya lo ven aquí, cosas que hemos dicho y que son muy fáciles de recordar, pero que luego a la hora de aplicarla tal vez no son tan sencillas porque requieren un poco de tiempo, y tiempo es el recurso que los enfermeros no tenemos nunca, o muy poco. Tenemos que hacer una buena cura del catéter en el tiempo que se tiene que realizar cuando sea necesaria y esté indicada la cura, haciendo una vigilancia estrecha del punto de inserción, una buena higiene de manos, tenemos que usar guantes y cuando hacemos la cura, el cambio de apósito se debería hacer también con guantes estériles, una buena desinfección cutánea con clorexidina alcohólica al 2%, con fricción durante al menos 30 segundos. Esas son las pautas que nos marcan para que la clorexidina alcohólica sea eficaz. Y en algunos casos incluso podemos utilizar los apósitos de lenta liberación de clorexidina en el punto de inserción para proteger esa zona del catéter y que no quede expuesta a infecciones. Muy importante es entender cuando estamos delante de una infección intraluminal. De estas 3 fotografías, ¿alguien sabría decir cuál es la infección extraluminal? Es muy sencillo poder confundir los signos de la infección extraluminal con una MARSI, que tenemos aquí, con una reacción alérgica a la clorexidina de lenta liberación. Aquí, sin embargo, sí tenemos una infección. Con lo cual, es importante que sepamos si realmente estamos delante de una infección extraluminal antes de proceder y de hacer cualquier tipo de tratamiento. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues viendo los signos, los síntomas del paciente a través de una buena valoración, como hemos dicho, en los tiempos que son necesarios por turno, haciendo la curación una vez a la semana y en caso de sospecha podemos incluso tomar cultivos de esa zona para darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Si se confirma que existe esa infección extraluminal, podemos contar con un tratamiento antibiótico que nos ayude. Ojo, no hablamos de pomadas antibióticas, ya que las líneas guías no nos las recomiendan y ya nos dicen que no tienen una acción que nos ayude a progresar adecuadamente ante esa infección. Si es necesario, si tenemos incluso un poco de exudado, podemos aumentar el tiempo de la curación siempre que nuestro objetivo sea mantener el sitio limpio y seco. Y algo muy importante es que tenemos que evitar el uso de suturas. La sutura va a ser siempre un trauma, una violación hacia la piel y todo lo que suponga una herida cutánea cerca del punto de inserción va a suponer un aumento del riesgo de infección. Las MARSI son un tema que a mí me encantan. Estoy a punto de terminar un experto universitario sobre integridad de la piel y he aprendido mucho acerca del cuidado de la piel, tanto sana como no sana. Lo que sí que me queda claro es que en el asunto de las MARSI relacionados con el acceso vascular tenemos mucho trabajo por hacer. Es muy bonito hacerlo y es un trabajo fundamentalmente enfermero. Así que yo les animo a que en este campo hagan investigación y se pongan en marcha para también desarrollar protocolos de acción. Las MARSI son las lesiones de la piel que se desarrollan por los adhesivos médicos, y por adhesivo médico entiendo los que están en los apósitos, los que se encuentran en los sistemas de fijación sin suturas, incluso en la tira adhesiva en el esparadrapo que utilizamos para fijar, por ejemplo, los tubos del catéter. Todo eso puede provocar MARSI. Las MARSI se clasifican de diferentes maneras, pueden ser MARSI por fricción, pueden ser MARSI por tensión, por dermatitis alérgica o por otro tipo que ahora no vamos a ponernos a desarrollar aquí porque tendría que estar otra hora hablando sobre esto como mínimo. Lo importante que sepamos de las MARSI es que tenemos que hacer una buena valoración de la piel del paciente, pero atención, no solamente cuando estamos colocando ese catéter, sino también en las curas posteriores. Tengan en cuenta que muchos pacientes van a tener un proceso médico, un tratamiento terapéutico que va a hacer que también esa piel cambie sus características. No va a ser igual la
la piel de un neonato, aquí lo tenemos, donde el estrato córneo en muchas ocasiones no está terminado de desarrollar y por tanto hay una pérdida de agua importante a través de la evaporación natural de esa piel inmadura, que una piel de una persona mayor que va a estar deshidratada, que va a tener más riesgo de hacer una lesión tipo skin tears o desgarro, ¿no? Entonces, también teniendo en cuenta que, por ejemplo, el tratamiento oncológico, la quimioterapia, puede producir una dermotoxicidad en estos pacientes y volver su piel más sensible a estos adhesivos, tendremos que hacer una valoración muy buena, tanto de la piel, paso por paso, es decir, acompañando al paciente en todo ese proceso, y también una valoración del adhesivo en sí. Cada vez más se está optando por usar adhesivos con silicona y con menos apósitos con silicona y con menos adhesivo, porque son menos agresivos sobre la piel. Los tenemos que elegir que sean transparentes, que nos permitan ver el punto de punción, cosa muy importante, que sean transpirables, que no sean totalmente rígidos, que permitan la flexibilidad del miembro y que también den comodidad al paciente, entre otras características que tenemos que buscar en este tipo de apósitos. Ya existen algunos trabajos que les invito a leer en bibliografía donde se empieza a mirar de manera más limitada o más concentrada, más focalizado en el asunto de los MARSI relacionados con el acceso vascular. Existen algunos documentos que son bastante interesantes. Vamos a elegir siempre, como decíamos antes, un apósito con buena transpirabilidad para que sean membranas semipermeables y que permitan la transpiración de la piel y que eviten, como en esta fotografía, la humedad, porque eso va a hacer que aumente el riesgo de infección. Puede estar recomendado en algunos pacientes el uso de protectores cutáneos. También se pueden utilizar productos para quitar el apósito, siempre que no estén basados en una base alcohólica. Muy importante porque eso irrita la piel. También tendremos que conocer la manera de retirar ese apósito, que tiene que hacerse de manera lenta y no perpendicular a la piel, sino lo más paralela posible para no hacer daño. Y aprovechando también la dirección del vello del paciente. Sería bueno que todas estas cosas las apuntásemos en la historia del paciente, en el registro que hagamos de él y de su piel, considerando siempre que la piel es un órgano cambiante, dinámico, y que probablemente en el tiempo que ese catéter esté colocado, la piel no va a ser la misma que en el momento cero a medida que avanza este proceso en el paciente. La obstrucción también es una causa bastante común de complicación en estos catéteres porque, sobre todo en los PIC, son catéteres muy largos, a veces de 2-3 luces, tienen un calibre pequeño y puede ocurrir obstrucción de manera bastante frecuente. Lo vemos mucho en mi hospital. Hay diferentes causas que provocan esta complicación. No vamos a entrar en ello en el detalle. Que sepan que existen algunas escalas que ya identifican el grado de obstrucción de estos catéteres, como puede ser la escala CINAS, en la que nos dice si la obstrucción es total, es decir, no puedo infundir y no puedo aspirar, o si es una obstrucción parcial. Las medidas para evitar la obstrucción las conocemos: no mezclar fármacos entre sí, lavar con suero salino entre medicamentos, usar siempre jeringa de 10 mililitros, hacer la técnica push-stop para crear un torbellino en el interior del catéter y que se puedan lavar muy bien las paredes, sobre todo cuando hacemos una extracción sanguínea o cuando administramos productos de base lipídica. Todas estas pautas, todas estas indicaciones que podemos incluso aunar en un bundle son bastante conocidas. Sí que tenemos que tener claro varias cosas que no se confundan con la obstrucción. La obstrucción es un proceso que tiene que ver con la luz interna del catéter, no tiene que ver con la vena. Por lo tanto, trombosis y obstrucción no es lo mismo. Otra cosa que también debemos considerar es la vaina fibroblástica. La vaina fibroblástica es, si ven aquí esta imagen ecográfica, como un pequeño calcetín que flota en el interior de la vena. La vaina fibroblástica es un tejido que se crea alrededor del cuerpo, es un tejido vivo, se crea alrededor, del catéter en el momento en el que el catéter entra en el torrente sanguíneo.
No se conoce muy bien la etiología de este proceso, con lo cual evitar su formación aún no se conoce cuál es la manera ideal de hacerlo. Lo que sí sabemos es que esta vaina fibroblástica, que funciona como un calcetín en la punta del catéter, aquí la pueden ver, seguramente si han retirado algún catéter alguna vez después de un tiempo lo han podido observar. La vaina fibroblástica lo que sí nos puede dar es un problema de obstrucción que se llama PWO, Persistent Withdrawal Occlusion, que lo que hace es, me permite infundir, pero a la hora de aspirar, este calcetín que está en la punta del catéter se tapa en la aspiración a la presión negativa, obstruye la parte distal del catéter y no me permite hacer una aspiración. Ojo cuando tenemos este fenómeno porque puede implicar un daño tisular, mejor dicho, del endotelio venoso, si estoy infundiendo, por ejemplo, fármacos como quimioterápicos, porque al tener obstruida la punta distal del catéter, el fármaco no va a salir en el tercio inferior de vena cava superior, que es donde tendría yo la punta de mi catéter central. Va a salir un poco más arriba, en la apertura de esa vaina fibroblástica hacia el torrente sanguíneo, con lo cual, si yo hago esa infusión a través de un catéter central que tiene una vaina fibroblástica que llega hasta la subclavia, en realidad el fármaco lo estoy poniendo a través de vena subclavia. Y eso puede provocar una trombosis venosa, incluso una extravasación del fármaco. A veces, cuando lo tenemos, por ejemplo, en catéteres que no podemos retirar o que son de muy larga duración, como puede ocurrir con los reservorios implantados, una solución, aunque no definitiva, puede ser retirar la vaina fibroblástica con este tipo de intervenciones de radiología vascular a través de estos accesorios, que no sé cómo se llaman realmente. Lo que se hace es meterlo por femoral, se tira hacia abajo de esa vaina, se quita, se elimina y podemos seguir usando el catéter. Pero la vaina se vuelve a formar, como pueden ver aquí. La eliminamos, pero puede volverse a formar. Así que, de momento, como ven aquí, la vaina fibroblástica puede ser un problema importante. Seguimos adelante. Paso muy por encima de estas diapositivas, es una presentación muy larga que no me da tiempo a hacer. No tengo ningún problema en que se queden con esta presentación, la repasen y me manden sus dudas y sus cuestiones. No me importará para nada poderles atender. Sí que me interesaba poderles enseñar un vídeo sobre una técnica sencilla de desobstrucción del catéter PIC, que puede ser con la técnica de la llave de 3 pasos. A ver si conseguimos poner este vídeo, que dura unos cuantos minutos. Quitamos la voz de mi compañero Tom Van Boxtel, el presidente de Wokova, que me ha dejado este vídeo. Podemos ver un catéter PIC que está obstruido y lo que vamos a hacer es usar una jeringa de 20 cc y una jeringa de menor calibre donde tenemos, por ejemplo, solución salina, sería lo ideal. Ese es el timer que me dice que ya me estoy pasando de tiempo. Aquí tendríamos una solución salina o una solución de uroquinasa, por ejemplo, si estamos seguros que tenemos un catéter obstruido por coágulo de sangre. Lo que hacemos es una aspiración con esta jeringa de 20 cc, abriendo la llave de 3 pasos solamente hacia la jeringa y el catéter. Como el catéter está obstruido, va a hacer vacío, pueden verlo aquí. Vamos a abrir hacia la llave, la abrimos hacia el catéter y hacia la jeringa. Hacemos aspiración, no vamos a obtener reflujo porque el catéter está obstruido. Mientras mantengo esa presión negativa, voy a abrir la llave de 3 pasos hacia la jeringa que contiene la solución. Y pueden ver aquí cómo el catéter de manera automática aspira la cantidad que puede aspirar. ¿Qué consigo con esto? Consigo que el líquido que yo estoy infundiendo, por ejemplo, uroquinasa, que es un fibrinolítico, no pase al torrente sanguíneo del paciente, produciendo eventualmente un daño. Vuelvo a repetirlo. Aspiramos con la jeringa de 20 y mientras estamos en aspiración vamos hacia la jeringa que contiene la solución. Verán en el vídeo que poco a poco el catéter solito se va llenando. A medida que el coágulo se va deshaciendo, él solo se va llenando, hasta que llegará un momento en que, a fuerza de repetir esta maniobra, conseguiremos obtener reflujo de sangre. Esto se puede repetir cada 20 minutos
2-3 veces hasta que se solucione el problema. Se puede dejar, por ejemplo, si es un catéter de 2 luces, dejar esa solución durante 24 horas, utilizar solamente una luz del catéter y al día siguiente ver si ya está desobstruido el catéter. Eso lo hacemos a menudo y funciona. Pero es algo que hacemos en nuestro hospital, no está protocolizado ni basado en evidencia, es algo que nos funciona. Bien, para evitar la obstrucción de la luz, 2 cosas fundamentales: los lavados con suero salino de manera pulsada, el uso de tapones, de conectores, perdón, sin aguja de presión neutra y si pueden ser antirreflujos todavía mejor, o por lo menos usar la pinza antes de la desconexión con la jeringa para mantener una presión dentro del catéter que evite el reflujo de sangre, aunque ya sabemos que la obstrucción puede ser no solo por sangre, también, por ejemplo, por precipitado de fármacos. En ese caso tendríamos que saber qué fármaco es el que ha producido esa obstrucción para poder hacer el sellado con la llave de 3 pasos con el antídoto adecuado. Otra cosa que nos va a ayudar a evitar la obstrucción de catéter es no usar heparina. Y aquí todo el mundo me dirá, madre mía, esta chica está loca, ¿qué hace recomendando el no uso de la heparina? Bueno, pues ya hay evidencia desde hace muchos años, como en este paper del doctor Pitiruti, en la que se ha visto que lo que realmente marca la diferencia para mantener la permeabilidad del catéter venoso central usado para tratamiento, con lo cual no incluimos, como bien dice aquí, los de diálisis, es un buen lavado de manera pulsada con 10 cc, como ya hemos explicado anteriormente. La heparina no solo es más cara, sino que puede pasar al torrente del paciente y además puede precipitar con otras sustancias farmacológicas si no hacemos un lavado entre el sellado y el fármaco que vamos a infundir. Con lo cual, realmente la heparina ya está demostrada que no tiene una eficacia superior a un buen lavado con salino. Algunas recomendaciones, un bundle, un paquete de recomendaciones sobre cómo evitar la obstrucción del catéter central, que les invito a que lo lean. La trombosis tenemos que evitarla también con fáciles recomendaciones. Una es la trombosis relacionada con la manera de insertar el catéter, con lo cual tenemos que hacerlo siempre con ecografía, siendo muy respetuosos con el French del catéter respecto al calibre venoso. Ya sabemos que el calibre no puede ser más de 1/3, el calibre del catéter no puede ser más de 1/3 que el calibre venoso. También puede ocurrir cuando hacemos punciones repetidas o traumáticas, por eso tenemos que usar la ecografía para evitar precisamente estos fenómenos, y la trombosis relacionada con la inserción suele ocurrir alrededor de las 2 semanas después de la inserción. Si no ocurre en ese tiempo va a ser muy difícil que se desarrolle y podríamos decir que si se da a posteriori puede ser una trombosis relacionada, por ejemplo, con el movimiento dentro-fuera del catéter. Hay que tener en cuenta que la trombosis ve su mecanismo de nacimiento en la tríada de Virchow. Pacientes que tienen problemas de coagulación, de hipercoagulación, como pueden ser los pacientes oncológicos, pacientes que reciben un daño en la pared de la vena, una punción venosa, y pacientes que tienen una situación de estasia circulatoria. Tener un catéter dentro de la vena produce una estasia circulatoria, con lo cual la tríada de Virchow aquí está más que justificada y representada. Para evitar la trombosis tenemos también que tener la punta del catéter central en tercio inferior de vena cava superior para evitar cualquier problema en el endotelio venoso debido a las infusiones que van por vía central. Y también, muy importante, tener en cuenta que la trombosis puede venirse a producir si tenemos una fijación inadecuada del catéter. El pistoning o el movimiento dentro-fuera del catéter cuando, por ejemplo, hacemos una curación o con el movimiento natural del brazo del paciente puede provocar una trombosis. Así que tenemos que evitar el uso de las suturas porque las suturas no nos aseguran que se evite ese movimiento. Hay que utilizar una estabilización adecuada, incluso valorando el uso del cianoacrilato en el punto de inserción, ya no solo para evitar el sangrado, sino también para evitar ese movimiento. La salida accidental del catéter viene a relacionarse un poco con este asunto de la fijación. Tenemos que evitar que el catéter migre, sobre todo cuando hacemos la cura de manera ineficaz o no sujetando adecuadamente el catéter, puede producirse la salida de 1-2 centímetros de catéter. Para evitarlo, pues tendremos que utilizar apósitos adecuados, sistemas de fijación sin suturas, con lo cual la sutura queda
totalmente descartada. Y otra tecnología que viene a ayudarnos para evitar la salida accidental puede ser el uso de la fijación sin suturas no adhesiva, es decir, subcutánea, que sería el Securacat, que pueden verlo aquí. Les invito a que vean los vídeos que están en YouTube con simulaciones y con pacientes reales, y realmente funciona muy bien. Es un dispositivo caro, pero si tenemos un paciente que va a tener su catéter para más de 8 semanas, empieza a ser coste eficaz. Muy útil en niños, pacientes desorientados y pacientes que tienden a arrancarse todos los catéteres que se le ponen en el cuerpo, cosa que no es tan rara. Para la ruptura interna y externa del catéter voy a pasar de manera muy rápida. En general vamos a decir que se deben usar catéteres de poliuretano de alto flujo. Ya sabemos que la silicona no tiene superioridad respecto al poliuretano y que el poliuretano de alto flujo nos va a permitir no solamente el alto flujo, sino que se relaciona con una menor tasa de obstrucción y una mayor facilidad a la hora de desobstruir el catéter. Tendremos que usar jeringas de 10, y para evitar la rotura externa también vamos a intentar no usar tijeras a la hora de quitar las gasas o los envoltorios que pongamos en el catéter. Vamos a usar las pinzas de manera adecuada, es decir, cambiando la posición de la pinza a lo largo del catéter para no fracturarlo en una zona, y tendremos que estar atentos, si no tenemos catéteres de alta presión, al uso de las altas presiones con los catéteres que no están indicados para ello, que puede ser un problema muy fácil de evitar, pero también que se provoca de una manera bastante frecuente cuando no estamos atentos a eso. En conclusión, ya termino. La estrategia que tenemos que hacer para las complicaciones, para afrontarlas, va a estar siempre basada en la prevención. Si somos lo suficientemente atentos, si conocemos cuáles son las causas que provocan esas complicaciones, vamos a conseguir disminuir muchísimo esa tasa. Algunas van a ser casi imposibles de evitar. La tríada de Virchow no podemos ponerle un freno cuando está en desarrollo, pero sí podemos hacer varias cosas, por ejemplo, para evitar que se desarrolle, como puede ser calcular el calibre de la vena versus el French del catéter que vamos a utilizar, por decir solamente una de estas cosas. Con lo cual, ante la infección, la trombosis, la obstrucción, la salida accidental o la rotura del catéter, ya sea dentro o fuera, tenemos que tener claro cuáles son las recomendaciones a seguir. Algo muy útil, el uso de los paquetes de recomendaciones o bundles. Son sencillas recomendaciones, no más de 7, recopiladas todas en un solo mandato, que se va aplicando poco a poco, pero siempre a la vez. De esa manera vamos a conseguir facilitar la aplicación de esas recomendaciones y reducir la aparición de estas complicaciones. Muy importante, aunque ya hemos hablado del proceso de las complicaciones tardías, que tengamos en cuenta el procedimiento de inserción, que siempre tiene que ser lo más adecuado. Si tenemos una inserción adecuada, no quiere decir que no tengamos complicaciones tardías, pero va a ser más difícil que tengamos complicaciones tardías muy, muy graves, ¿de acuerdo? Así que la inserción tiene que ser siempre exquisita. Y más que la inserción, que al final es un momento muy corto de la vida del catéter, las curas, los lavados y la gestión de ese catéter tiene que ser maravillosa. Y eso lo hacen todos los enfermeros. Así que es muy importante la formación del personal, la educación continuada del personal, para que se pueda hacer una adecuada vigilancia, una adecuada identificación precoz de esa complicación, un adecuado registro y una adecuada también solución de esa complicación. Así que hasta aquí mi presentación. Espero que se haya entendido porque he hablado muy, muy rápido. Les invito a que se unan al grupo, a la Red Internacional Hispana de Acceso Vascular que hemos creado el compañero Eliacib Natarén Figarroa de México y yo. Nos encuentran en Facebook en esta dirección y, como les decía al principio, encantada de resolver sus dudas si quieren mandarme sus comentarios a mi dirección de email. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, mi nombre es Claudia Oxa, soy licenciada en enfermería y hoy el tema que nos toca es reconociendo efectos adversos y cómo resolverlos. Bueno, los eventos adversos relacionados con la terapia de infusión están asociados al dispositivo del acceso vascular, también pueden estar relacionados con los productos o dispositivos de la infusión, la administración de fármacos o sustancias biológicas. Y vamos a intentar
hablar sobre los que están relacionados a la poscolocación del acceso vascular, como el desplazamiento, la obstrucción, la rotura, la fluiditis, la infiltración, extravasación, la infección, sospecha de infección, MARSI, y bueno, hay muchos más, pero vamos a tratar de hablar sobre los que pasan habitualmente. Vamos a definir evento adverso como un evento no deseado que ocurre en un paciente que recibe tratamiento médico relacionado con un medicamento, un producto, equipo o procedimiento. El evento adverso es grave cuando el resultado en el paciente produce muerte, discapacidad, genera riesgo de vida, requiere o prolonga la hospitalización o requiere intervención para evitar daños permanentes. Bueno, la experiencia que tengo puntualmente es en un hospital de pediatría de referencia nacional, de alta complejidad. Atiendo a niños de 30 días hasta 18 años que tienen enfermedades agudas y crónicas, y trabajo con mis compañeras y con el equipo multidisciplinario que hay en el hospital. Farmacéuticos, enfermeros de control de infecciones, cirujanos, enfermeras asistenciales, también con las supervisoras, médicos clínicos, oncólogos, también con las enfermeras LINC, que son las enfermeras que colocan los catéteres en áreas de cuidados intensivos, medicina transfusional, trasplante de médula ósea, nutrición y seguridad del paciente. Y seguramente me olvido de algún equipo más, pero son los profesionales de salud con los cuales nos relacionamos habitualmente. Entonces vamos a hacer algunas consideraciones en pediatría. Los pacientes pediátricos son una población vulnerable, dependen de los adultos para su cuidado, dependen del desarrollo y de esos niveles cognitivos, pueden ser incapaces de protegerse de los eventos adversos relacionados con la terapia de infusión. El paciente pediátrico puede no cooperar con sus necesidades de infusión. Esto genera que el mantenimiento de este acceso vascular sea difícil. Por eso es imperativo que sean monitorizados de cerca para asegurar el tratamiento. Esto es de políticas y tratamientos de la INS, es extraído de ahí, que me pareció bárbaro tenerlo en cuenta en esta presentación. Y bueno, comenzamos con lo que es obstrucción de catéteres, de venosos centrales, pero también se pueden dar en accesos venosos periféricos, que es la obstrucción. Hay 3 tipos de obstrucción, que puede ser trombótica, mecánica y química. Las obstrucciones químicas son causadas por un precipitado cuando se administran medicamentos incompatibles o por la acumulación de lípidos. Las recomendaciones son no adicionar ningún medicamento ni otras soluciones dentro de la bolsa de nutrición parenteral, no usar soluciones en paralelo. Se recomiendan filtros de 1,2 micrones cuando se utilizan bolsas de nutrición parenteral con lípidos, y filtros de 0,22 micrones si se utilizan bolsas sin lípidos, y los filtros se deben cambiar con el set de bomba en cada nueva conexión. Y a esto le vamos a agregar que siempre en los cambios de nutrición parenteral hay que hacer un lavado con flashing, con una jeringa de 10. ¿Sí? Los medicamentos incompatibles, como por ejemplo la anfotericina B, se deben administrar con dextrosa. ¿Sí? Entonces tiene que haber un lavado, digamos, en la tubuladura con dextrosa, y el posterior, digamos, si hay una solución incompatible, también con dextrosa. ¿Sí? Hay tablas de incompatibilidad que se deberían tener en cuenta para evitarla. Lamentablemente, en Argentina no contamos con antídotos para la desobstrucción química. Ya están evidenciados en muchas asociaciones el uso de alcohol con un preparado especial y otras soluciones, pero no disponemos. Entonces la única solución para la obstrucción química es la prevención. ¿Sí? Bueno,
La oclusión mecánica es cuando se produce algún acodamiento, ¿sí? en las tubuladuras, en el catéter. También es muy importante las quejas que puede llegar a tener el paciente cuando uno le infunde una medicación, ver la sensibilidad del paciente en ese momento. En los niños muchas veces ocurre que no avisan que les duele porque no quieren cambiar el acceso vascular porque les genera dolor. Entonces eso es muy importante, valorar esas quejas que son del paciente, a veces caritas, que son quejas a veces subjetivas, ¿no? También hay que inspeccionar, digamos, la curación, porque tal vez están los catéteres doblados. Entonces en el primer caso, por ejemplo, se puede realizar una curación y se soluciona ese problema de la oclusión mecánica. El síndrome de Pichov, cuando ustedes advierten que las tubulares están bien, se puede observar la última placa de control y pueden ver si hay algún acodamiento interno del catéter. El síndrome de Pichov es, digamos, la compresión de la primera costilla y la clavícula, donde genera la compresión, ¿sí? Después tenemos que el catéter está muy largo por fuera, y eso puede ocasionar esta oclusión mecánica. Bueno, hay que tener cuidado con las extravasaciones o infiltraciones. Con respecto a lo que son conexiones, ¿sí? Tienen que estar limpias, fijarse en esos detalles, y también los filtros que no estén obstruidos, cambiarlos, y bueno, en algunos casos las suturas en los catéteres que se siguen haciendo, a veces están muy apretadas, y eso también genera oclusión. Se debe inspeccionar y buscar signos de abultamientos, como en el caso de las fotos de abajo, donde hay infiltración también, tanto en accesos venosos periféricos como en catéteres centrales. Bueno, las obstrucciones trombóticas, primero vamos a definir que un catéter permeable, ante todo, es donde un catéter, este es un catéter, esta puntita que está acá, es un catéter de punta abierta, ¿sí? Donde se puede infundir y se puede obtener reflujo de sangre. Cuando tenemos una obstrucción parcial en una dirección, el catéter, digamos, está permeable, porque, perdón, se puede infundir, pero no se puede extraer sangre, ¿sí? Entonces decimos que es una obstrucción parcial. Y se puede deber a la acumulación de sangre dentro del intralumen por resultado de un flashing insuficiente, un flujo inadecuado, ¿sí? O también por extracciones frecuentes de sangre. También puede ser porque el paciente tosa, cambios de la presión intratorácica, alguna desconexión de esos dispositivos que tienen desplazamiento negativo, y cuando uno no realiza el flashing a presión positiva, eso también puede generar esta obstrucción parcial. Entonces podemos tener un trombo en la punta, puede haber presencia de fibrina en el intralumen, y también puede haber en la punta del catéter generar, digamos, el trombo. Eso con respecto a la obstrucción parcial. Y también tenemos la obstrucción total, que es que no nos permita la infusión ni obtener reflujo, ¿sí? Y nunca en este caso, cuando no nos permite infundir, no hay que generar presión para no dañar el catéter. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? En el hospital generamos este algoritmo, lo trabajamos con farmacia, con Franco, García y Noria Nubile y el equipo de patrulla, tomando en cuenta muchos artículos científicos, en este caso un estudio de gestión de la oclusión de la Asociación Canadiense, y lo que hicimos fue, digamos, traducirla y acomodarla a nuestra población. Por ejemplo, en este caso primero, en esta infografía,
primero lo que se sugiere es evaluar la oclusión mecánica, lo que hablamos antes, y retirar los dispositivos adicionales, reemplazar los adaptadores obstruidos, cambiar el apósito transparente, verificar que las tubulares no estén retorcidas, abrir las pinzas si estaban cerradas, y si en el caso de alguna obstrucción por trombo, por ejemplo, alguna vaina de fibrina, hacer que el paciente se siente, realice una tos forzada, realice respiraciones profundas para resolver esa situación. Si eso no fue efectivo, vamos con este algoritmo, que es, vamos a suponer que es una obstrucción trombótica, vamos a administrar la primera dosis de Actilice, que es un fibrinolítico que está disponible en mi hospital, y se va a esperar la acción entre 30 a 120 minutos. Si eso no restauró el flujo, podemos administrar una segunda dosis y esperar de 30 a 120 minutos y ver si se restauró el flujo. ¿Sí? Si se restauró, bárbaro, lo volvemos a utilizar, y si no, tenemos que hablar con el médico para descartar causas químicas, hacer un examen radiológico, o en el peor de los casos, remover y reemplazar el catéter. Pero bueno, esto es muy importante, los tiempos, porque, por ejemplo, si tiene un catéter de una sola luz y necesita la administración de algún antibiótico, con 30 minutos, digamos, la medicación puede ser efectiva, y bueno, pueden comenzar el tratamiento, ¿sí? Bueno, cuidados intramurales, para evitar todas estas obstrucciones, es la prevención. Vamos a realizar la voz pulsátil, presión, pausa, presión, con jeringas de 10, siempre, no chiquititas porque esas generan más presión. Estos son recomendaciones y criterios de práctica de las enfermeras de terapia de infusión, ¿sí? Y también se habla sobre la presión positiva, que es infundir, y mientras infundo la solución, antes de que se me acabe la solución, clampeo, ¿sí? Eso es muy importante. En Argentina todavía se sigue usando la solución heparinizada, pero sí apoyo el uso de soluciones fisiológicas para el cierre, ¿sí? Pero primero hay que generar la práctica, hay que hacerla correctamente, y ahí evaluar, digamos, cómo nos va con esta técnica sin heparina en cada institución. Por lo pronto y por el momento se está haciendo con heparina en las dosis, digamos, mínimas, y difiere también en cada institución, o sea que es un reto actualmente para poder llevarlo adelante y que sea con solución fisiológica. Siempre hay que desinfectar los conectores con gasa estéril, ¿sí? Y alcohol o alguna toallita que haya en el mercado también se puede utilizar. También existe tapitas de desinfección pasiva, ¿sí? Y lo importante también, que me estaba olvidando, de los clamps, es que los niños muchas veces juegan con estos clamps, y si se abren, permiten el reflujo de sangre interno, y si se abren, esto hace que ingrese sangre en el intralumen y se tape el catéter. Por eso es muy importante que el catéter, cuando esté sin uso, tiene que estar bien cerrado y evitar que se abran en domicilio. Bien, también las jeringas con Luerlo, que son muy buenas porque empalman bien en los conectores, y bueno, vamos a seguir. Y otras maneras de prevenir, otras recomendaciones, en adultos se tiene que administrar de 10 a 20 milímetros de solución fisiológica con técnica pulsátil, antes y después de la administración de cualquier solución hemocomponente o administración de lípidos, o medio de descontraste. Estas consideraciones del lavado se deben realizar también en pediatría, pero tenemos que tener en cuenta la restricción hídrica
que tienen los niños, ¿sí? Tenemos que evitar el retorno venoso, que no se sequen los sueros, si disponen, colocar bombas de infusión con un goteo adecuado. El uso de tecnología también sirve mucho, el tema de los sensores de presión, verificar la compatibilidad de medicamentos mediante estas tablas que están acá, que les muestro ahí en la presentación, y siempre mantener los clamps cerrados cuando están en reposo o intermitencia, y asegurar que no se abran. Otras complicaciones del acceso vascular que hemos visto, estas son fotos cedidas por el equipo de patrulla, son fotos de pacientes bueno, que no han realizado la interconsulta, y bueno, vemos que en todos los casos hay que evitar el uso de tijeras, ¿sí? Como acá arriba. La higiene del paciente es muy importante, porque a veces los papás tienen miedo porque tienen el catéter colocado y el baño se genera, digamos, es más infrecuente. Entonces, ayudar a los papás para el cuidado de los niños es muy importante. El tema de los adhesivos médicos que generan esta suciedad en la piel. Cuando uno va a colocar un acceso, por ejemplo, esta aguja Uber en este puerto implantable, ver la integridad de la piel. Con respecto a la curación, no debe cubrir toda la aguja, porque no podemos observar qué hay ahí abajo, y bueno, podemos encontrarnos con esto, ¿sí? Bueno, y después el tema de las infecciones asociadas a catéter, esto es de la salida, también es muy importante la prevención, ¿sí? Tenemos pacientes con lesiones o una fragilidad en la piel. En este caso se decidió retirar, digamos, haciendo un cierre, un bloqueo, el catéter, y dejar que esa piel descanse y se recupere. Y el catéter lo tenía habilitado para hidratación, entonces evaluar también la necesidad de este acceso vascular habilitado. Bueno, la clínica de la extravasación, tenemos que puede generar dolor, molestia, alguna disminución en la infusión, un aumento de la resistencia durante la terapia de infusión, ausencia de retorno. Esto nos puede dar, digamos, una intuición de que algo está pasando, que puede haber, digamos, que puede haber ocasionado una extravasación y se está pasando un citostático aún más. Hay algoritmos y protocolos en muchos hospitales, desde el hospital de clínica, donde hay, digamos, una forma de actuar ante una extravasación, que es muy bueno. Cada hospital debería tener, digamos, un protocolo, que obviamente tienen que ser todos muy similares, pero ¿qué disponen en su hospital? Por ejemplo, en algunos hospitales sé que no disponen de dimetilsulfóxido, que es este antídoto para este tipo de citostáticos, vesicantes. Entonces ver qué cuentan y cómo pueden resolver ese problema en su institución, ¿sí? Si pasan drogas citostáticos. Vamos a seguir. Tenemos también manuales de referencia del Ministerio de Salud e Instituto de Cáncer para consultar. También del soporte clínico oncológico de cuidados paliativos del paciente pediátrico. Continuamos. Y también manuales de asociaciones internacionales donde hablan, este es muy bueno también, es la conservación de salud de los vasos, un enfoque correcto para el acceso, donde también lo que sugiere
es que cada hospital debe tener una política establecida para la prevención y reconocimiento y manejo y notificación de los daños por extravasación. Vamos a continuar. Y con respecto a los catéteres centrales, tenemos que pueden ocurrir estos problemas, salir la cámara del reservorio de la cámara, del catéter, puede haber una ruptura de la membrana, también el síndrome de Pichot, otras complicaciones, la aguja, ¿sí?, inapropiada, que esté fuera de la cámara, que nos quede corta la aguja, que no lleguemos a la base del catéter, ¿sí? Estas son complicaciones que puede haber en un catéter central. Este es un caso clínico de un paciente que nos solicitaron el cuidado con la mamá del acceso vascular, y bueno, notamos que cuando la vimos, el catéter estaba fuera, digamos, cerca de la zona de pañal, y estaba con esta secreción en la zona. Hicimos un seguimiento diario de curación, y fue mejorando notablemente con una curación diaria de clorexidina acuosa, fue mejorando visiblemente. La niña no hizo fiebre en toda su internación, y bueno, fue muy satisfactorio poder haber ayudado a la curación de este catéter hasta llegar hasta el día 33, que también fue y vino a otros servicios, pero digamos con la misma consigna de la curación, que fue pasando de cada 24 horas a 48 y así. Si tiene gasa, cada 48 horas se tiene que curar, y bueno, llegó a este punto, el día 33, que ya se curaba cada 7 días o según necesidad. También es muy importante lo que es la fijación y la estabilización en estos dispositivos para evitar problemas. Tenemos el Star Glue, que es el Grip Glue, para poder realizar también tiritas de aproximación, para poder estabilizar el catéter. Ya no están recomendados las suturas en los accesos vasculares, en este caso le generaba dolor, está colocado justo en una zona que no debería, una zona de flexión, pero bueno, hay que mantenerlo, ya lo tenía colocado, estabilizarlo, y se cambió esta sutura por el dispositivo de anclaje. Bueno, en este caso la zona estaba bien, pero también suturas no, y este paciente se colocó cianoacrilato porque se les pegaban los apósitos con mucha frecuencia, y estaba trombosado en otras áreas de las venas, hasta que lo estábamos cuidando mucho, y se probó con muy buenos resultados. Finalizó el tratamiento de aumento de peso, y bueno, se fue de alta por suerte. En los catéteres semi-implantables tenemos que aplicar sin tensión, ver el tema de la aplicación de los antisépticos, se deben dejar secar, ¿sí? No se debe soplar. Aclaro porque también, como muchos papás están digamos, durante el procedimiento, quieren soplar, y las mallas de contención para contener las tubuladuras. Esto puede ser también de algodón, es más que nada para que no, digamos, no se empiecen a agarrar los niños los catéteres. El catéter implantable, bueno, tiene que estar en estas condiciones, el apósito transparente bien pegado, ¿sí?, con la aguja correcta. En este caso se le coloca una gasita debajo del dispositivo para evitar lesiones por decúbito. Siempre se tiene que ver el sitio de inserción de la aguja. Ahí ya hay dispositivos que tienen una almohadilla abajo, que también son buenos para evitar estas lesiones. En este caso hay la infiltración, por eso la observancia de los pacientes que tienen los catéteres centrales son catéteres
son seguros, pero tienen que estar acompañados del cuidado y la observación. En este caso se dejó drenar la solución y cuando bajó, por suerte era un plan de hidratación, bajó, se lo volvió a habilitar y no hubo mayor complicación. En los niños hemos observado que sacamos las agujas con esta forma porque duermen boca abajo y se presiona la aguja contra la base de la cámara, se dobla y esto daña la silicona, así que eso también es un cuidado para pediatría y esto es un cuidado de la práctica clínica, digamos, que hemos observado cuando se realizó el cierre de estos catéteres implantables. Con respecto al MARSI, tenemos dermatitis también de contacto por el antiséptico, por el adhesivo. Entonces, en estos casos hay que dejar secar, que es el antiséptico, y otra opción es cambiar el apósito transparente, probar con otro tipo de apósito, que puede ser siliconado, y también se puede cambiar el antiséptico si se realizó la antisepsia con clorexidina, probar tal vez iodopovidona. Bueno, ir probando. Después, la lesión cutánea se debe a la atracción del apósito transparente. La prevención de esto es la técnica de retiro, que sea 180 grados. Digamos, se pueden utilizar productos de removedores para evitar estas lesiones también. Vamos, esto también es una dermatitis de contacto, que no sabemos, puede ser por el retiro inadecuado, también puede deberse al antiséptico, puede ser la reacción del apósito adhesivo transparente. Esto es lo que también, como en el otro caso, como no se necesitaba, digamos, que esté habilitado, se retiró la aguja y se dejó descansar la piel. Pero no sabemos, para poder resolver estas incógnitas, tendríamos que poner un apósito transparente en otra parte del cuerpo cercana y ver si esto genera una reacción alérgica, como nos refería la madre, que era el parche. Esa es una manera de ver si era eso, cambiar el antiséptico y probar con otro adhesivo, con otra marca, ¿sí? Bueno, los accesos venosos periféricos cortos son también el gran olvidado. Hay que evitar esta zona, ¿sí? Porque pueden generar extravasaciones cuando se infunden drogas, aunque no sean citoestéticos, drogas que generan necrosis tisular. Bueno, las recomendaciones finales, siempre se deben informar los sucesos, estos que son sucesos inusuales o eventos adversos, que incluyen incidentes que para que puedan ser revisados por la organización y mejorar los procesos evaluados. La importancia de crear equipos de terapia de infusión con entrenamiento e información disminuye los daños de riesgo. Y ya sí habla que designar únicamente a personal capacitado que demuestre competencia en la inserción y el mantenimiento de los catéteres intravasculares periféricos centrales es lo más recomendado. Bueno, les doy muchas gracias. Me apuré un poquito por el tema del tiempo, y bueno, estoy a disposición de sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a los tres oradores. En este momento no la tenemos a Gloria, pero a ella le vamos a pasar todas las preguntas. Nos quedan 3 minutos nada más para preguntas, así que vamos a hacer unas preguntitas al azar. En este caso, le vamos a hacer la preguntita al licenciado Esteves. En un catéter venoso central, ¿cómo identificamos si tenemos algún evento adverso? En un catéter venoso central, pues podremos tener dos tipos, si es PIC o si es SIC.
ya sea el clavicular, yugular o femoral. Sí, esos son los que se clasifican centrales y el PIC, pues, que es largo y central. ¿De qué manera identificamos cuando hay eventos adversos? Nosotros los identificamos en todo el proceso. Lo que yo les compartí en la presentación, pues, es más el proceso que llevamos para la identificación de las complicaciones, pero ¿de qué manera específica en ese tipo de dispositivo podemos ver una complicación en la inserción? Desde llevar listas de verificación para ver que todo se esté haciendo de manera correcta, que el médico o el personal de enfermería que esté insertando el dispositivo lo está haciendo bien. Al momento que ya esté insertado en todo lo que es el cuidado y mantenimiento, estar vigilando que no presente datos de infección local o alguna otra complicación relacionada a la inserción. Asimismo, también en todo lo que es el proceso de la terapia de infusión, el set de infusión, el cambio, administración y preparación del medicamento por el catéter y posterior al retiro. Entonces, nosotros si podemos identificar o bien identificamos algún evento en todo momento del catéter, no específicamente hasta que ya tenemos la complicación, pues presente. No sé si quedó clara la información. Esperemos que haya quedado clara para la persona que la preguntó. Seguimos una pregunta más y sería la última. Y les voy aclarando que todas las preguntas para la licenciada Gloria serán enviadas para que ella las conteste y se las va a contestar y se las va a enviar. Así que, porque ella está trabajando en España en este momento y y ella nos dejó su grabación. Licenciado, última pregunta. ¿Qué sucede si punzamos el nervio y cómo podemos resolverlo? En dado caso que haya una punción del nervio, pues nosotros lo podemos identificar con parestesias. Algo que yo siempre les digo al equipo de trabajo es que le crean al paciente cuando les comente o les refiere alguna molestia. Por lo regular, cuando hay lesión del nervio, es un dolor impresionante que aunque paso de analgésicos y paso del tiempo, el dolor no revierte y eso va a comprometer el compromiso vascular, la movilidad del paciente y si hubiese necesidad hacer uso de ecografía y imagen de rayos X para ubicar y ver el tipo de lesión que pudiese tener el paciente en el nervio. Muy bien, licenciado. Licenciada Claudia, lamentamos, pero no tenemos más tiempo, pero están No hay todas las problema. preguntas, las vamos a dejar para que, si usted las puede mandar y contestar. ¿Cómo Les no? pedimos disculpas a la audiencia, No, por favor. pero les pido que sigan participando porque la oratoria de hoy de los 3 oradores estuvo espectacular y no se pierdan porque lo que viene es mucho mejor. Les agradecemos desde Atispa a todos y sigan participando. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.